a Tu Salud Primero, una edición más en lo que se refiere a prevención en tu salud. Estamos nada más y nada menos con la licenciada Miluska Zurita Esquivel. Ella es nutricionista del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. Bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que es la nutrición en síndrome metabólico. Podemos comenzar el tema diciendo: el síndrome metabólico en realidad es nuevo en lo que es la medicina, pero que tiene que ver mucho con la prevención en la salud. ¿Cuáles son las recomendaciones que yo debo de tener y llevar una buena alimentación? Y es importante que los padres sean un ejemplo para los hijos, para poder para no comer mucho azúcar, y de esa manera poder prevenir este mal. Licenciada Miluska Zurita Esquivel, muy buenos días, bienvenidos a Tu Salud Primero. Muchas gracias por la invitación. Igual estoy bastante feliz de estar aquí compartiendo conocimientos de nutrición, sobre todo, y vamos a hablar el día de hoy sobre el síndrome metabólico. ¿Sí? De acuerdo. Licenciada, la primera pregunta que le quiero hacer es: ¿qué es el síndrome metabólico? Para que todos tengan un concepto claro. Sí, el síndrome metabólico en realidad consiste en un grupo de alteraciones metabólicas. Por ejemplo, la primera, pueden realizar 5 componentes, incluso el primer componente sería la obesidad abdominal, que esto incluso se va a evaluar mediante la medición de perímetro de cintura. El segundo componente sería la eliminación de los triglicéridos. También el tercer componente sería la elevación de la presión arterial. También el cuarto componente, la reducción del colesterol HDL, de comillas colesterol bueno, reducido. Y el quinto componente, que sería la elevación de la glucosa en sangre. Correcto. Este tema de la relación entre el peso, es importante recalcar, ¿no? Cuánto estoy pesando y cuánto estoy midiendo, ¿no? Que vamos a tocar en transcurso de la entrevista. Licenciada, los factores de riesgo, si bien es cierto, esto, para hacer una pregunta más directa, ¿cómo se diagnostica? Sí, en realidad hay diversas entidades que van a diagnosticar el síndrome metabólico. ¿Sí? Generalmente se diagnostica que puedan cumplir de 3 de 5 componentes que habíamos mencionado, como la obesidad abdominal, los triglicéridos elevados, la presión elevada, la glicemia elevada, que por lo menos la persona tenga 3 de estos 5 componentes, ¿no? Entonces, así básicamente se va a diagnosticar. Correcto, doctora. ¿Cuáles son los cambios, si bien es cierto, el estilo de vida también tiene que ver mucho? ¿Cuáles son los cambios en el estilo de vida que nosotros debemos tener, sobre todo para prevenir el síndrome metabólico? O sea, me refiero, nosotros, todas las personas, las familias, tenemos una rutina de vida, y entonces es importante para poder prevenir, ¿no?, que no nos pase más adelante o no encontrarnos con este mal más adelante. Es importante tener un cambio del estilo de vida. El estilo de vida, ¿cómo debemos de llevar a las personas? Sí, así es. Justamente el síndrome metabólico está muy relacionado a la alimentación y a la nutrición, es decir, debemos llevar un estilo de vida saludable que incluya una alimentación correcta y balanceada, que incluya el ejercicio físico. También va a ser mucha ayuda evitar o restringir los azúcares simples, las grasas saturadas, las sales en exceso, que debemos evitar. Correcto, es importante también precisar que muchas veces los hijos hacen lo que miran, no lo que observan, ¿no? Si bien es cierto, los padres somos unos guías para los hijos, y el padre muchas veces le gusta ingerir bastante azúcar, consumir bastante azúcar, y entonces el hijo suele observar y copiar ese ejemplo, ¿no? Eso es importante también, la educación en las familias, y esa parte nosotros creemos que una educación familiar es importante, licenciada. Así es, claro, por supuesto. Desde el hogar parte básicamente la enseñanza hacia los hijos, cuánto se debe consumir, cómo se debe consumir, qué cantidad de azúcar, incluso evitar o restringir, que es la mayor recomendación, ¿no?
¿no? Por eso es importante que las familias también, padres, puedan acudir al consultorio de nutrición para saber nosotros como nutricionistas guiarlos y que puedan saber y cómo debe ser la alimentación en su hogar, ¿verdad? Para que los niños también ingieran una alimentación saludable. Correcto. Es importante también el tener elevado la presión arterial, ¿no? Podría también influenciar bastante para adquirir este mal, ¿no? En adelante, ¿no? Es importante también precisar, no sé si en esa parte nos puede explayar, licenciada, con los conocimientos y la experiencia que usted pueda tener sobre la obstrucción de las arterias, es un factor de riesgo sumamente importante. Justamente para este tema de la obstrucción de arterias, justamente debemos evitar las grasas saturadas, ¿sí? Los alimentos, por ejemplo, altos en grasa, como los de origen animal, por ejemplo el queso alto en grasa, los quesos amarillos, paria, mantecoso, debemos evitarlo, las carnes rojas también, también evitar las frituras, ¿no? También en cuanto al sodio que me preguntaste, hay que evitar restringir, incluso limitar la cantidad de sal que se consume, ¿no? En el máximo en el día se debe consumir una cucharadita de sal al día, entonces eso es lo recomendable. Incluso las familias que acuden al consultorio siempre se ve en consulta que aumentan incluso el consumo límite. Muy importante las respuestas muy precisas de la licenciada Miluska Zurita Esquivel. Ella es nutricionista del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. Estamos tocando un tema muy importante el día de hoy: nutrición en síndrome metabólico. La alimentación es muy importante. Creo que ya tenemos algunas preguntas para que nuestra profesional pueda responder la inquietud del público. Buenos días, doctora. Mi nombre es Gisela, soy de La Perla. Quería hacerle una consulta. ¿El síndrome metabólico se puede controlar? Gracias. Gisela de La Perla pregunta: ¿el síndrome metabólico se puede controlar, licenciada? Sí, generalmente justo el síndrome metabólico está, como habíamos mencionado, relacionado mucho con el tema de la alimentación. Entonces, todos estos componentes, como ya he indicado, lo que es la glucosa elevada, la presión arterial elevada, los triglicéridos elevados, la obesidad abdominal, se puede mejorar, pueden mejorar todos los parámetros alterados con una correcta alimentación y nutrición. Por ejemplo, a nivel de la obesidad abdominal, se recomienda restringir la cantidad de azúcares simples hasta un 5% del valor calórico total. Entonces, una persona, por ejemplo, que requiere 1800 calorías al día, necesita consumir hasta un máximo del 5% de calorías en forma de azúcar. Por ejemplo, máximo esta persona podría consumir 4 cucharaditas de azúcar durante todo el día. Entonces es bastante importante también saber o conocer eso. Otra cosa también influye la alimentación, por ejemplo, justamente de los azúcares que hablaba, el contenido de azúcares simples, por ejemplo, la fructosa que se encuentra en los alimentos alimentarios, por ejemplo, en las gaseosas o en los alimentos ultraprocesados, se deben restringir, también ver las etiquetas. Es importante saber qué alimento contiene este alimento alto en fructosa para evitarlo o restringirlo de la dieta, que va a influir, como digo, el consumo de fructosa, que es un azúcar simple, en aumentar la obesidad abdominal. Otro también a nivel de nutrición, justamente para evitar los triglicéridos elevados que habíamos indicado, es importante una correcta ingesta de fibra, que la fibra se encuentra principalmente en frutas y verduras. La recomendación general es que consuman de 4 a 5 frutas y verduras durante todo el día, es decir, por ejemplo, 3 frutas durante el desayuno, almuerzo, cena, y 2 porciones de ensalada en cuanto al almuerzo, y la cena, o de repente como una ración de verduras cocidas o de crema de verduras por la noche. También incluir lo que es la cantidad de ejercicio físico también es importante, ¿no? Entonces, para poder ver este tema.
Correcto, es importante, como precisa la licenciada, saber qué alimentos estamos ingiriendo, qué ración, sobre todo que le acabo de escuchar, la ración es importante, saber qué ración de frutas debo de ingerir. No es que yo voy a cualquier fruta, voy a ingerir todas las frutas que se me vienen, no, debo tener una educación en lo que es nuestra alimentación, siempre agradeciéndoles por las respuestas acertadas, licenciada Miluska Zurita Esquivel. Ella es nutricionista del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. Sabemos muy bien, licenciada, que en nuestro hospital, digamos, tenemos un departamento de nutrición donde el público, la población chalaca puede asistir, los horarios en los cuales estamos atendiendo. Sí, pueden apuntarse de lunes a viernes de 8 a 12. Estamos en el consultorio de nutrición, bastante siempre con disposición para poder atenderlos. Los esperamos siempre en el consultorio para poder resolver todas las dudas que tengan. Ya saben, amigos, estamos en tu programa Tu Salud Primero, que estamos saliendo también en simultáneo a través de la revista Voz Perú, y donde la población chalaca va, mira la página de la revista Voz Perú y puedan ver la repetición del programa. Tenemos la siguiente pregunta, licenciada, vamos a escucharlo por favor. José Antonio de Lince nos pregunta si se relaciona con la nutrición el síndrome metabólico. Si es así, ¿cómo? Sí, claro que sí. El síndrome metabólico, habíamos hablado antes, que son, por ejemplo, 3 de los 5 componentes: la obesidad abdominal, que estamos viendo, la presión arterial elevada, los triglicéridos elevados, el colesterol HDL bajo, la glicemia elevada, ¿no? Entonces tiene que ver mucho con la nutrición, ¿no? Tener una glicemia elevada, por ejemplo, nutricionalmente lo podemos abordar como disminuyendo el azúcar en lo que es la dieta, una dieta con menos del 50% de carbohidratos, es como una dieta hipoglicémica, se le llama así, tiende a tener buenos efectos sobre la glicemia en sangre, ¿no? De sangre. Perdón, doctora, si hablamos de carbohidratos, para ser más específico, ¿de qué alimentos estamos hablando? Sí. Para que nuestro público pueda, ¿no? Pueda entender. Claro. Los carbohidratos pueden tenerse, por ejemplo, los carbohidratos simples, los carbohidratos complejos. Lo que se recomienda es evitar los carbohidratos simples, por ejemplo, las harinas, los azúcares refinados, todo lo que sea arroz blanco, por ejemplo, hay que tratar de evitar. Lo que sí podríamos recomendar son los carbohidratos complejos que están presentes en los cereales integrales, por ejemplo, la quinoa, avena, pan integral, todo eso sí es recomendable, ¿no? Entonces, tener una reducción en un 50%, menos del 50% de carbohidratos debemos tener en cuenta para reducir, por ejemplo, la glicemia en sangre, ¿sí? Y que estos incluso se eviten los azúcares simples, ¿no? También, por ejemplo, tiene que ver con la nutrición mucho, por ejemplo, para evitar la presión arterial elevada, reducir, como habíamos indicado, la cantidad de sal en la dieta, ¿sí? Habíamos indicado menos de una cucharadita al día de uso de sal. También se debe incluir para reducir los triglicéridos elevados, disminuir lo que es la cantidad de grasas saturadas, aumentar lo que son alimentos de origen, alimentos con cantidad de omega 3, por ejemplo, los alimentos de origen marino, que son importantes incluirlos en la dieta, ¿no? Se recomienda incluso que sea de 2 a 4 gramos al día la cantidad de omega 3 que se debe consumir. Entonces, sabemos que, por ejemplo, en una porción de filete de pescado, por ejemplo, en bonito, nos va a aportar 2.5 gramos de omega 3. Entonces, ya estamos, por ejemplo, en ese promedio que se necesita, que se debe consumir de 2 a 4 gramos de omega 3 al día para reducir también los triglicéridos elevados. También se debe saber, ¿no?, que para reducir también lo que son la grasa abdominal, como habíamos indicado, la obesidad
obesidad hormonal, para reducirla, es necesario restringir la cantidad de azúcar simple. Entonces tiene que haber mucha prevención. Todas las personas que suelen consumir mucha sal, ¿no? Suelen hacer una sobredosis de azúcar, ¿no? Mamá, papá, o no tiene mucha, no pruebo azúcar, no tiene mucho azúcar cuando la ración de azúcar está dentro de la medida exacta, y muchas veces hacemos una sobredosis y ponemos 2 cucharaditas más de azúcar, y eso en realidad a futuro, como dice la licenciada, nos puede perjudicar en nuestra salud. En el tema de mencionar un término muy importante, que es la cintura. La medida de la cintura, ¿qué medidas debo de tener? En el caso de los hombres, más de 90, no debo de pasar a los 80, en el caso de las mujeres, licenciada, y si paso los 90, paso los 80, ya estoy entrando, digamos, en un inicio para tener síndrome metabólico. Sí, incluso la obesidad abdominal, que era uno de los componentes del síndrome metabólico, se va a determinar mediante la medición del perímetro de cintura. Entonces, un varón debe tener menos de 90 centímetros de cintura, ¿no?, para evitar este riesgo de tener o conllevar el síndrome metabólico, al igual que las mujeres. Generalmente deben tener menos de 80 centímetros de perímetro de cintura para evitar estos riesgos y complicaciones que llevan al síndrome metabólico. Correcto. Esa es una relación entre el peso y la medida que siempre debemos tomar en cuenta para poder, digamos, llevar un control para poder prevenir este mal o esta enfermedad, en realidad, que más adelante muchas veces suelen pasar facturas en las personas. Tenemos otra pregunta, licenciada. Escuchemos a Julio, que envió a nuestro WhatsApp, por favor. Buenos días, ya voy ahí, soy de Callao. Quería preguntarle, ¿cuánto se considera que una persona tiene el síndrome metabólico? Por favor, gracias. Sí, ya hemos mencionado de los 5 componentes: la obesidad abdominal, que tenga los triglicéridos elevados, también que tenga la presión elevada, la glicemia elevada y el colesterol HDL bajo, que por lo menos 3 de estos 5 componentes tenga la persona, ya se considera que tiene el síndrome metabólico. Entonces, tengan cuidado con eso. Muchísimas gracias, licenciada, por las preguntas que están siendo resueltas en nuestro programa. Los alimentos de origen animal, ¿qué tanto influye? ¿Qué es lo que cómo debo llevar mi alimentación? ¿Tiene que ver bastante para desarrollar esta enfermedad, licenciada? Generalmente los alimentos de origen animal contienen cantidades de grasa saturada, que es la porción ingerida. Entonces, es por eso que debemos tratar de limitar algunos alimentos de origen animal, como habíamos mencionado, las carnes rojas, los quesos altos en grasa, ¿no?, y que podemos siempre reemplazarlos, ¿no?, por ejemplo, por carnes blancas, carnes magras, libres de grasa, el queso pasteurizado, bajo grasa, bajo sal, ¿no?, y que podemos también incluir más cantidad de alimentos de origen vegetal, como son las frutas, las verduras, los granos integrales. Entonces, eso siempre recomendable. Correcto. Muy bien, estamos con la licenciada Miluska Zurita Esquivel, nutricionista de nuestro Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. Estamos tocando un tema de prevención en la salud muy importante para ustedes, amigos, seguidores de la página de Facebook del Hospital Carrión. Es nutrición en síndrome metabólico. Hoy, martes 13 de septiembre, nos tocó este tema, en la cual venimos desarrollando semana a semana, en la cual podemos resolver algunas dudas y preguntas que ustedes puedan tener, la cual también va a llevar a una conclusión final donde ustedes pueden tener, digamos, una salud mejor, ¿no?, para sus hijos y para su familia. El cuello negro, licenciada, es importante mencionar. Mi hijo ya tiene la parte del cuello negro, le está saliendo, es como una mancha que puede salir tanto en niños como adultos. Si nos puede especificar un poco para nuestros seguidores de la página de Facebook. Ese rasgo es generalmente de un signo, que es la cartosis nigricans. Entonces, esto
generalmente ya se ve desde ya, en comienzos de edades de 12 años, ¿no? Esto indica que hay una resistencia a la insulina también, por eso que también debemos acudir a los especialistas para poder tratarlo, tanto en endocrinología y nutrición, que también podemos ayudar. Sabemos que se va a reducir con una buena alimentación, una buena terapia y una correcta actividad física. Entonces es importante. Correcto, licenciada. A todos los amigos también que están en estos momentos van a ver la repetición, nos están viendo en vivo a través de la revista Voz Perú y a través de nuestra página oficial de Facebook del Hospital Carrión. Tenemos la siguiente pregunta de nuestro público que envían a nuestro WhatsApp. Adelante, por favor. Licenciada, buenos días. Quisiera hacer una pregunta. ¿Qué enfermedades podría causar el síndrome metabólico? Las enfermedades. ¿Alguna enfermedad en especial que va directamente, tiene relación directamente con este síndrome, licenciada? Sí, el síndrome metabólico es el principal factor de riesgo de diversas enfermedades cardiovasculares. También es un principal factor de riesgo para poder desarrollar lo que es la diabetes mellitus tipo 2. Entonces tenemos que tener cuidado las personas que pueden ver que ya pueden tener estos factores de riesgo, ¿no? Estos factores de estos componentes que lo habíamos mencionado, ¿no? Tener bastante cuidado en eso. Correcto, licenciada, ya estamos llegando casi a la parte final. Parece que ya no tenemos más preguntas. Seguimos teniendo preguntas de nuestro público que envían a nuestro WhatsApp. Adelante, por favor, con la siguiente pregunta. Buenos días, licenciada. Me llamo Jessica. ¿El síndrome metabólico se relaciona con la nutrición? Sí. ¿Es así o cómo? Sí. Efectivamente, si la pregunta ya ha sido resuelta, creo, al principio del programa, sí tiene que ver mucho, por cierto, con la nutrición. Como dice la licenciada, de qué manera, qué ración debo de tener yo, tanto en azúcar como en sal, como en carne, verduras, frutas. Es importante saber la ración y qué porciones y en qué tiempo debo de llevar esa medida o esa educación en lo que es la alimentación. Bien, licenciada, de verdad el tiempo es corto, tanto en la televisión, en la radio y ahora que estamos saliendo a través del fanpage del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. Algunas acotaciones, toda la población está mirando este programa para que puedan ellos también llevar algunas recomendaciones, tanto en su alimentación como en su vida diaria, por favor. Claro, sí. La recomendación sería siempre llevar una dieta saludable, practicarla de manera diaria, ¿sí? Consumir más frutas y verduras, como habíamos mencionado, la porción recomendable de 4 a 5 porciones entre frutas y verduras al día, por lo menos que sean 3 frutas diarias y 2 porciones de ensalada durante el día. En el almuerzo y en la cena también incluirlas. También se recomienda siempre reducir la ingesta de azúcar simple, azúcar rubia, que es la sacarosa, el azúcar de mesa, que se sugiere limitar el consumo, de preferencia evitarlo, porque es un aditivo alimentario, no lo necesitamos en la dieta, ¿no? Solamente para dar un sabor dulce. Y también evitar el consumo de sal en las comidas, ¿sí? De preferencia incluir siempre mayor cantidad también de agua, evitar las bebidas azucaradas, ¿verdad? Los refrescos que sean siempre bajos o nulos en azúcares. Implementar la actividad física, el ejercicio físico es importante, por lo menos 30 minutos al día, ¿sí? Y evitar también algunos el consumo de alcohol, los cigarrillos, también evitarlos, también para evitar las complicaciones del factor de riesgo, que sería aumentar el síndrome metabólico. Entonces hay que evitar todo. Correcto. El tema de las edades, la última pregunta, doctora, perdóname que una pregunta se me estaba yendo. Quería saber las edades, doctora. Yo soy niño, no tengo que cuidarme mucho, en fin, ¿no? Solamente para los adultos. ¿Hay una edad que digamos, escapa para obtener este mal o esta enfermedad? Generalmente se ve el síndrome metabólico, que se reúnen todos estos factores
en mayor cantidad de edad, ¿no? Adultos, ¿no? Una persona adulta es más propensa a tener este síndrome metabólico. Sin embargo, recientemente se está viendo que también niños y adolescentes ya están entrando en esta clasificación del síndrome metabólico. Entonces, en sí, deberíamos cada persona cuidarnos, y sobre todo a manera nutricional, para evitar desarrollar este peor estado de salud. Correcto, así que ya saben, niños, adultos, adolescentes, a todas las personas, es importante tener la alimentación. Si bien es cierto, tenemos ingerimos de manera racional, vamos a prevenir lo que consiste para no tener más adelante este síndrome, que es el síndrome metabólico. Estamos con la licenciada Miluska Zurita Esquivel, nutricionista del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, que nos está resolviendo preguntas de este tema importante que tiene que ver con la salud. Así es, la educación en el hogar, ¿no? Mi papá consume mucho azúcar y yo debo de seguir ese ejemplo. En fin, yo como hijo adolescente no debo de, digamos, enterarme más y por qué, preguntarme por qué estoy engordando, por qué mi cintura está aumentando. Es importante precisar, licenciada. Bueno, licenciada, agradeciéndole por resolver algunas dudas que ha tenido nuestra población, nuestros seguidores. De verdad, muchas gracias por estar en nuestro programa. Gracias a ustedes por la invitación. Igual, como parte del Departamento de Nutrición, igual otra vez les hacemos la invitación para poder acercarse al consultorio de nutrición y nosotros poder ayudarlos a resolver cualquier problema. Muchísimas gracias, licenciada. Muchas gracias a todos nuestros seguidores de la página de Facebook del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. Esto ha sido Tu Salud Primero, y también en una edición más, hoy jueves 13 de septiembre. Regresamos la próxima semana. Mi nombre ha sido Rolly Pachín. Hasta pronto.